Sur TV vive tu televisión. Muy buenas noches, bienvenidos a Coyuntura 2018. Hoy va a ser un programa particularmente interesante porque estamos en veda electoral, entonces pues nadie quiere hacerle daño a nadie, entonces vamos a hablar un poco de lo que podemos y no podemos hacer. Bienvenido, Sótico Horacio García. Muchas gracias, bienvenidos. José Villanueva, bienvenido. Muchas gracias, un saludo a todo tu auditorio. Bien, como usted sabe, y de hecho con eso queríamos empezar, hay una veda electoral que impide tanto a los candidatos como a los partidos, como a los medios de comunicación hacer, mejor dicho, al ser veda les impide hacer algunas cosas, ¿no? Entonces, sobre eso quería comenzar a platicar, o sea, ¿qué se puede hacer, qué no se puede decir? Mira, podemos hablar del proceso electoral, podemos hablar de la instalación de casillas, Okay. los exhortos a que voten las personas por el candidato de su elección. No podemos hablar de los candidatos, no podemos hablar de sus propuestas, no podemos exhortar a que voten por nuestros candidatos. Eso lo establece la ley y obviamente también lo establece para la radiodifusora, en este caso Sur Televisión y Sur Televisa Televisora, y todas las ¿no? demás, ¿no? Todas las televisoras, pero no, también en Sur aplica porque hay veda electoral. Así es. Aunque a pesar de eso, hoy dos partidos, uno envió un comunicado y el otro dio una conferencia de prensa. Y me decían que en esos temas los medios sí pueden difundir, ¿no? En el caso de, pues lo vamos a decir, ¿no? O sea, en el caso de Morena, que envió un comunicado, ¿no? Deslindándose un ataque a una reportera, y en el caso de la dirigencia estatal del PRI, que dio una rueda de prensa, en donde confirmaba la denuncia que puso ante la FEPADE contra un candidato que visitó la Secretaría de Seguridad Pública, ¿no? Que son cosas que sí se pueden hacer en el proceso. Sí, no es una veda que impida el ejercicio libre de la expresión. Lo que hace es tratar de acotar precisamente las invitaciones a votar por alguno u otro partido. Los candidatos o los partidos políticos no podrán hablar de sus propuestas, no podrán hablar de sus candidatos, no podrán hablar de las razones por las cuales hay que votar por ellos, pero pueden hacer cualquier otro uso de la voz, y los medios de comunicación, es parte de su trabajo, pueden también difundir lo que hagan los partidos políticos. Ahora, hay que distinguir también los programas y los contenidos. Es muy diferente, digamos, un programa de televisión que sea informativo y otro que sea editorial. Como Por ejemplo. Coyuntura 2018 es un programa editorial. Completamente, aquí se verten opiniones. Exacto. Entonces, esas opiniones son las que hay que guardar y hay que cuidar para no... Podemos hablar de política, por supuesto, podemos hablar de los partidos, de las elecciones, podemos hablar de muchas cosas, pero lo que no podemos hacer es hacer proselitismo a favor de ningún candidato. Así es. Claro, y esas opiniones nos las guardamos en el WhatsApp, ¿no? Pues sí, claro. Acá entre nosotros además, decimos nuestras cosas. Sí podemos hablar de política. Por supuesto. Claro. Pero no podemos exhortar a votar por nuestros partidos, ni podemos hablar de las propuestas de los candidatos. Claro. Yo creo que eso ya está muy mencionado, está muy discutido, ¿no? Así es, que de hecho era algo que yo les comentaba antes, ¿no? O sea, cuando realmente yo siento que es una especie de ¿qué será? Como ser medio hipócrita, ¿no? Esta sensación de que la veda y todo. Cuando en Estados Unidos el presidente, y estando en funciones, hace campaña para su reelección, o sea, ¿por qué intentar ocultar toda esta cosa? Mira, es que en Estados ¿por qué? Unidos es una cultura política, digamos, con mayores avances que la de México. Más madura, En México tenemos no todavía estaría muchas seguro de eso. desconfianzas. Aquí hay muchas desconfianzas.
Entonces, esta veda es precisamente para permitir que el electorado reflexione, para que los partidos se movilicen de manera ya, digamos, sin hacer proselitismo, pero con sus militantes directamente, con quienes van a apoyar el domingo. ¿Tú no lo ves así, Sótico? Yo no estoy de acuerdo en que tengan una mejor democracia que la nuestra. La prueba está en que hay mayor cultura política. Los últimos presidentes han ganado con minorías, es decir, ellos no tienen una democracia directa como la tenemos sufragio nosotros. universal no lo tienen. No lo tienen, ellos... Así es, ellos van por estado, por ¿no? estados, y cada estado tiene el número de votos pero dependiendo de la les población. Ha funcionado por muchos años eso y están conformes. Pues les gusta. No lo sé, habría que preguntarles a ellos. Yo no estoy seguro de ello. Yo creo que en el caso, por ejemplo, ahorita del presidente que tienen, no están muy conformes con claro, pero fíjate que respetaron eso. Pero es como tú lo has dicho, o sea, les gusta. O sea, ellos están sumidos en este mar de conformidad en el que, pues, por 70 años tuvimos los mexicanos, ¿no? Y pues no pasaba nada, siempre ganan el mismo. Puede ser que Estados Unidos esté sumido en ese, perdón por decirlo así, mar de hipocresía, ¿no? Porque por un lado pueden aceptar cosas así y por otro lado se ponen arman grandes polémicas en temas como el aborto, ¿no? Como el tema de las armas. Así es, o las armas, ¿no? O sea, eso, así es. Realmente es un país muy... fíjate, por ejemplo, en votos ganó la señora Clinton. Sí. Y por estados ganó y en el Trump. colegio electoral gana Trump. Así es, entonces, pero ha habido protestas, ha habido levantamientos, se ha soltado el tigre, nada. Todos respetaron. Todos están tranquilos. Sí, es eso lo que tú dices. Así el es. respeto, ¿no? O igual Así y se es. la guardan para... Sí, algún día alguien va a promover que haya voto universal, pero si ellos, el Partido Republicano y el Partido Demócrata, están conformes, que son lo que representan la mayoría del electorado en Estados Unidos, pues las reglas del juego siguen siendo las mismas. Exacto. Que es parte de eso también, ¿no? Yo creo que también es esta oportunidad que tenemos los mexicanos recientemente en cuanto al tema de la reelección. O sea, ellos normalmente pueden reelegirse un periodo más en el caso de sus presidentes, pero ahí es donde se mide... En el caso de congresistas son más veces, hay congresistas que tienen 30 años ahí, ¿no? Sí, así es. O sea, pero por lo menos ellos tienen esta oportunidad de reelegir y ahí es donde dices, hizo una buena función o no. Y es algo en lo que nos estamos estrenando los mexicanos, ¿no? Cuando hay rendición de cuentas de los diputados, de los senadores, hay la posibilidad de la reelección. En México ya se dio esa posibilidad. Para un periodo más. Sí, pero para presidente tenemos, nuestra historia nos ha enseñado que no debemos permitir la reelección de los presidentes, porque esta tiende a eternizarse, como pasó en 1900, concluyó en 1910 con la caída de Porfirio Díaz. Entonces, por eso es sufragio efectivo, no reelección. Exacto. Porque tienden quienes tienen el control del poder a querer perpetuarse en él. Entonces, por eso, conociendo la cultura política de nuestro país, es como que no se permite la reelección del presidente. Exacto. Bueno, vámonos ya al primer corte. Pues ya ahí está el tema en cuanto a veda a medios y a partidos. Vamos a seguir hablando de todo el tema electoral. Quédese con nosotros y regresamos. Estamos en el canal 76 de ICE y también en el Facebook de Sur TV y de Acapulco News. Vamos a un corte y regresamos. Agua Lubi, la mejor agua purificada de Acapulco. Tecnología y calidad en el proceso de purificación logran que el agua de nuestros contenedores esté baja de sales y libre de bacterias. Contamos con excelente servicio a domicilio, ya sea en la comodidad de su hogar o en su negocio. Comuníquese al teléfono 486-1805. Agua Lubi, confianza hecha pureza. ¿Piensas votar a ciegas? Para votar bien, primero hay que conocer. ¿Quiénes son y qué prometen quienes aparecerán en la boleta electoral? Jesús Lépez y Laura Sánchez Granados te lo dirán todos los sábados de 12 a 1 de la tarde en Boleta Electoral,
Una contribución de Sur TV al voto razonado. Sé testigo del proceso electoral más relevante del siglo. Sur TV, el canal con la mejor barra política de la televisión en Guerrero, te llevará al momento noticias, entrevistas y el análisis político sobre lo que ocurre en esta jornada electoral, con cobertura estatal y la mejor información nacional. Todo el día, este domingo 1 de julio, infórmate en Sur TV, Canal 76, la televisión de tu elección. Bien, estábamos en el corte hablando de cosas que no se deben decir en público, pero vamos a abordar el tema de la ley seca. Al cabo no nos ve mucha gente ahorita. O sea, la ley seca instituida en 1920 fue precisamente proclamada porque estábamos en una época posrevolucionaria, todavía un México muy salvaje, en el que, bueno, el tema del alcohol, que además no era legal, pues aun cuando no era legal, influía mucho en la sociedad y circulaba por todos lados, ¿no? Entonces, es por esa razón que en 1920 se instituye la ley seca, que es increíble como que a pesar de no estar legalizado el alcohol, legalizan no tomarlo. O sea, es como si en esta época legalizáramos el no fumar marihuana, aun cuando pues, ni siquiera es legal la marihuana, ¿no? Pero bueno, así pasó en nuestro gobierno en 1920, se impone la ley seca, y hasta la fecha seguimos con la ley seca. En esas épocas era muy tradicional que la gente bebiera y se presentara así bebida en las urnas y echaban bronca. ¿Pero cuántos mexicanos? ¿Qué porcentaje de mexicanos? Bueno, no sabría decirte qué porcentaje. Ah, sí, exacto, pero no creo que haya sido la gran mayoría. Pero si se permite que haya alcohol, llegarán muchos, medios tomados. Se supone Mira, que ¿tú quien crees llega que con aliento realmente alcohólico o tomado a una casilla, no lo dejan votar, Exacto, No lo eso sé. está Y parte eso- del eso reglamento. porque hay veda. Esa es una autoridad, alcohol. que una potestad, digamos, que tiene el presidente de la casilla. Así Si es. viene alguien en estado de inconveniente, puedes, incluso claro. puedes pedir el uso de la fuerza pública Sí, para que lo retiren de ahí. Que lo Así retiren. Y tiene razón, me parece que es algo muy justificado, sobre todo porque en las elecciones, y lo hemos visto últimamente en los comentarios en Entonces, redes sí sociales, justifican la ley seca. ahora yo creo que sí. Digo, en aquel tiempo estaba así como que medio ambiguo porque sí. era algo que estaba prohibido. Ok. Pero te voy a decir, los ánimos se caldean. Es así decir, la gente se apasiona a veces demasiado. Y sobre todo la gente que está muy metida con los partidos políticos, quienes participan en el activismo y todo eso, se apasionan demasiado. Y eventualmente puede haber pleitos en las casillas electorales. Bueno, hemos visto que a veces los hay jaloneos, hay el dimes y diretes, y si alguien va con unas copas de más, Pues más todavía. pues seguramente que va a haber pleitos. Claro. Me parece que está justificado. Yo creo que yo estoy de acuerdo. en si esa alguien se idea. presentara con aliento alcohólico y de manera pacífica solicita su boleta y todo, pienso que puede pasar. Pero si llega escandalizando, proclamando un candidato, etcétera, yo creo que le van a impedir con la fuerza pública. Incluso si llega escandalizando Exacto. y no, Aunque y no no haya te bebido, trae aliento alcohólico, aunque no haya bebido. bebido nada, O que también ande lo pueden mostrando retirar. su boleta fuera de la cápsula que ponen ahí para... También no se vale pueden andar retirar. mostrando la boleta. ni Bueno, nada por el pero estilo. como ustedes dicen, o sea, sí es válido y tiene razón y para que la gente no llegue alcoholizada y todo eso. Pues es justificable. Sí, pero lo que no es justificable y es ahí donde yo creo que se debería actualizar es que fue tomada desde 1920 cuando había otras razones Otra del por realidad. qué, cuando la copiaron de la ley de Estados Unidos y simplemente nos la pusieron aquí. Yo creo que en este momento... Y además un área turística como Acapulco. Bueno, ese es un tema. otro, pero creo que la ¿no? costera sí se permite. Ese es un tema. Oh, creo Parece que sí. Creo que no, pero además, mira, además como decía mi gran amigo Misael Lavana, periodista, decía, pues, Nuestro las grandes amigo, cavas, nuestro amigo. las grandes cavas
están en la casa de los nobles y los ricos. Ah, eso sí. Así decía, entonces, Eso pues, o sea, O realmente... sea, la cerveza está acumulada ahí. ¿A quién le pega Bueno, la ley seca, el no? bebedor empedernido ese tiene para Ese ya todo lo el compró, año. ese ya lo Exacto. compró desde hoy. La ley seca no le pega ni le hace nada, ¿no? Exacto, pero los que ven Chinicuil, por ejemplo... Eso es cierto, esos- ¿eh? El tema, O sea- el tema es en las casillas, o sea, el tema es en las votaciones. El sábado te surtes para el domingo, ya tenés. No, igual además hay borrachos decentes, ¿no? Se lavan la Claro. boca, se sin presentan ningún Claro. problema. decentes, Claro, ¿no? claro. Tranquilos. Sí, así es. O sea, entonces realmente es este tema de leyes ya muy arcaicas Sí, así que es, necesitan renovarse, ¿no? Y más en estas ciudades turísticas, Sí, yo, donde el ingreso también tiene que ver mucho en el consumo. exacto, Ahora, sí, así es. es un día, cada Es un 3 día, años. sí, o sea, claro. yo no creo que le realmente pegue no pega, tanto pues, no en, pega. en el... en- Y es en mejor los para dar alcohólicos mayor no les va a pegar. garantía. Porque No, más pero es- sí tienes razón. Pega probablemente porque es parte de la noche del sábado, digamos, o sea, hasta las 12 de la noche, ya después pues, ya no se puede, pero es muy Oye, poco. sí, pero además en mundial, en tiempos de mundial, ¿no? O sea, entonces digo que es algo que para que coincides así como que las veces en que pasa el cometa Halley cerca de la Tierra, ¿no? Así es. Pero bueno, en este caso coincide y bueno, sí llama la reflexión, ¿no? Esta situación de que Sí, cierto. estamos regidos por una ley antigua, arcaica, que ni siquiera era de México, y hasta la fecha ya está, ¿no? Exactamente. Y de hecho hace unas horas, tanto el gobierno municipal como el gobierno del estado emitieron esos comunicados, en el sentido ley de seca. la ley seca y todo eso, Sí, ¿no? siempre lo hacen. Entonces, para que no quede duda, creo que tiene razón los dos en el sentido de que es bueno para, bueno, realmente tener una elección con el mínimo de problemas, ¿no? Así es. Yo creo que sí. Me parece que esa es la idea central y creo que está bien. Además de la cuestión del aliento alcohólico, ¿qué otros temas hay en cuanto a qué te impidiera votar a ti al llegar a una Libremente, casilla? mira, Ajá. hay varios temas que impiden a la gente votar libremente. La exhortación es a que la gente vaya a votar por el candidato que haya elegido ya o que vaya a elegir en estos días, que lo haga de manera libre, de manera espontánea, pero evitar la compra del voto de aquellos que se ponen fuera de las casillas, que ponen una casa de seguridad, o ¿cómo le llaman? Casa de seguridad, no sé de qué, empiezan a pedirles que le lleven la boleta o le saquen una foto a la boleta. Eso debemos de impedir, que esos vicios que se han generado por muchos años, yo no digo que sea un solo partido el que lo haga, hay varios partidos que tienen estos vicios, con algunos líderes que empiezan a movilizar gente, empiezan a transportar personas, a hacer desayunos en sus casas, financiados obviamente, para de ahí exhortarlos y llevárselos a votar. Evitar este tipo de cosas, hay que dejar que la gente elija de manera libre, se presente a las urnas de manera de que ellos a la hora que ellos elijan y de preferencia que todos salgan a votar temprano para que les eviten la chamba acelerada a los representantes de casilla, de casilla, porque tienen que cerrar a las 6 de la tarde. No necesariamente. O sea, cierran la votación y empiezan a contar después de las 6. No, hay 3 modalidades. A ver. Una es, si se acaban las boletas, se cierra la casilla. Ah, no, claro. No importa la hora que sea, y ha sucedido el caso, sobre Sí, todo pero en las las boletas- casillas especiales. Las boletas deben corresponder al número Sí, sí, exacto de los electores. Por eso, las pero si se terminan es que ya todo el mundo votó. las deben de firmar en la parte del reverso. No, eso no es, eso es un acuerdo entre partidos, eso no está en la ley. Así es. Eso no está en la ley. Pero sí es bueno que las firmen porque si alguien filtra una boleta que no esté firmada por ellos en la casilla, obviamente quedaría inválida, porque sería alguna boleta que introdujeron de manera ilegal. Eso sería una seguridad de los representantes y de los funcionarios de casilla. Y hay Yo otra lo modalidad. hacía, yo ya fui funcionario de casilla. Sí, no, Sí, yo y todos también. firmamos. Yo creo que todos lo En hemos aquellos estado. tiempos encontramos 5 boletas que no tenían firma, entonces se anularon. Porque alguien Qué llevaba... extraño, ¿no? Sí, es ¿Tú extraño. crees que alguien llevaba de más? Llevaba de más, Pues claro. ahí sacas un marcador y pues es la idea, ¿no? Sí, claro, o sea, pero se anularon esas 5. La otra es que si hay personas formadas, aun cuando sean las 6 o las 7, Exacto.
la gente no puede encerrarse la casilla. Sí, así es, hasta Es que decir, la última persona no, por eso, la formada no. evita su voto. Si son las 6 o las 7 o las 8, si hay Sí, personas sí. formadas no se Así cierra. es correcto. Es no correcto. se cierra. Pero algo más, si alguien llega armado, No puede votar. escolta. No puede votar. estar ahí. Tiene que dejar su arma en su vehículo o a una persona encargársela, pero armado no se puede presentar nadie. Sí, en alguna Y ocasión elementos a mí de me pasó seguridad. otro caso en el que llegaron un par de personas a una casilla. Yo estaba votando en la mañana y llegaron 2 personas vestidos de amarillo y con el logotipo de un partido. Entonces, y como si no pasara nada. Entonces, yo como ciudadano le pedí al presidente de la casilla que les pidiera que se fueran a su casa a ponerse otra Cambiar, ropa claro. para poder llegar, porque Claro. si no se presta malas interpretaciones y eso sí está prohibido. Es decir, Ahora, nadie que llegue con un logotipo llevar una playera con logo creo que no es de un es partido adecuado. político, claro no es que sí. adecuado. No, no, Claro, por supuesto. no, Claro, pero ir de amarillo, ir de rojo, Ah, ir no, de, no, de claro. café o ir de guinda. Sí, no, si quieres ir eso, sin camisa, claro. pues puede ser. Pues la bronca Pero es que no ya te llevar cambian logos- poquitos colores, ¿no? De preferencia no llevar logos grandes. Sí, O claro. promoviendo algún De Creo hecho, creo lo que- único que está permitido Ajá. es Es un logo pequeño, es un logo pequeños De los usados representantes de partidos, de ¿no? los La representantes de casilla. partido que hay en cada Así es, casilla. un No, logo y de los chiquito. RGs y todos los que andan apoyando sus partidos o repartiendo comida, los representantes traen un logotipo pequeño. Sí, Pero es pequeño, no tienen que traer propaganda enorme. así es. Ahora la propaganda que está en los vehículos, en las casas, Mm. esa se queda, a menos que tengan lonas a 50 metros de la casilla. Se tienen que 50 quitar metros lonas. muchísimo, ¿no? Sí, Yo sí, sé eso es que mucho. aún, bueno, 50 metros está... Así estaban. Así Bueno, lo está- bueno es está que en estas contemplado. elecciones no hay tantas lonas, ni pintas, Sí, ni no hay, pasacalles, No, ¿no? pero fíjate que hay lonas pequeñas en muchos casos. Sí. En casas, en negocios, hay lonas pequeñas. Ahora ya no Mucho son menos cerca de la las- casilla Las deben de lonas estar. enormes que había antes, ahora son muchas, pero pequeñas. Pequeñas, Entonces es muy fácil quitarlas. Si en el caso de que tengas en alguna casilla a un ladito o enfrente tengas una lona de esas, pues pedirle amablemente que la quiten para que no haya ninguna interferencia en Claro. cuanto a la decisión de voto de la gente que va. Así es, exactamente. Así es que otra prohibición, o sea, entonces uno no puede llegar ni con armas, ni alcoholizado, ni vistiendo algún logotipo de un Ni partido. puede intervenir nadie que esté fuera de los funcionarios de casilla en las decisiones que estén tomando en ese momento los funcionarios de casilla, a menos que sean representantes generales que puedan opinar o gente del INE o del Instituto Electoral y el IEP, ¿cómo se llama? IEPC, que ellos puedan llegar a orientar a los funcionarios de casilla, pero no puede intervenir nadie. Pueden vigilar los partidos de lejos, digamos, la elección, vigilar que no haya vicios, que nadie esté repartiendo dinero alrededor, que no haya carros entregando algunos recursos o Ok. cosas de eso. Pueden verificar, pero estar retirados de la casilla, no pueden estar orientando en la casilla a ningún grupo. Nada. Bueno, vámonos ya al segundo corte de coyuntura. Todavía tenemos mucho que hablar acerca de lo que se nos viene el 1 de julio. Pero bueno, ya estamos en la primera mitad. Vamos a un corte y regresamos. Agua Lubi, la mejor agua purificada de Acapulco. Tecnología y calidad en el proceso de purificación logran que el agua de nuestros contenedores esté baja de sales y libre de bacterias. Contamos con excelente servicio a domicilio, ya sea en la comodidad de su hogar o en su negocio. Comuníquese al teléfono 486-1805. Agua Lubi, confianza hecha pureza. ¿Piensas votar a ciegas? Para votar bien, primero hay que conocer. ¿Quiénes son y qué prometen quienes aparecerán en la boleta electoral? Jesús Lépez y Laura Sánchez Granados te lo dirán todos los sábados de 12 a 1 de la tarde en Boleta Electoral, una contribución de Sur TV al voto razonado. Sé testigo del proceso electoral más relevante del siglo. Sur TV, el canal con la mejor barra política de la televisión en Guerrero, te llevará al momento noticias, entrevistas y el análisis político sobre lo que ocurre en esta jornada electoral, con cobertura estatal y la mejor información nacional. Todo el día, este domingo 1 de julio, infórmate en Sur TV, Canal 76.
La televisión de tu elección. Bien, ya estamos de regreso aquí en el tercer bloque de Coyuntura 2018. ¿Qué vamos a elegir este domingo? Bueno, además de presidente de la República, ¿qué más tenemos Eso es en juego en esta interesante. elección? Por primera vez en el estado de Guerrero vamos a recibir 5 boletas en la casilla electoral. 5 boletas, una es para votar para presidente de la República, Ajá. otra es para senadores de la República, diputados federales, diputados locales y presidentes municipales. Llevó mucho tiempo, ¿no? Era algo que ya se había aprobado, Así es. homogeneizar las elecciones, y nos tomó mucho tiempo, Sí, ¿no? sí, claro, porque teníamos elecciones cada año y medio. Sí, hombre. Desgastaba a los partidos políticos, desgastaba a los gobiernos locales, federales, hacía que estuviéramos enfrascados en confrontaciones políticas permanentemente, porque estamos esperando la elección de año y medio y la otra del año y medio. Esto fue una estrategia en un principio para garantizar que no influyera la elección presidencial en las elecciones locales. ¿Sí me explico? Eran Claro. aparte. Pero finalmente se decidió hacer una elección cada 3 años y creo que es lo más razonable porque es un solo gasto. Y los representantes de casilla, pues finalmente todos se van a encargar ya de la elección, tanto todas, federal como así estatal. es. y Costó municipal. muchos años ir haciendo incluso periodos legislativos más largos y periodos No, de gubernaturas más gobierno cortas, ¿no? Más cortas. Como la de efectivamente. Aguirre, ¿no? Así es, fue de 4 Así años. es, fue de 4 poco años más y de medio. 4 años y medio. Ujú. 4 años Hubo y una medio. legislatura anterior que fue de 3 años, 8 meses. 8 en fin, meses. se fueron haciendo los Que fue ajustes. anticonstitucional, pero porque pues, le pusieron 8 meses más, puedes hacer menos, pero no pero más. la Fue idea por era una, Pero bueno, fue por nadie una ocasión. nadie impugnó. No, por una fue un sola acuerdo ocasión. de todos, Así es. era por una única ocasión. Ujú. Y ahora ya tenemos los calendarios. Me parece que en todo el país esta es la primera vez que está ajustada la elección. Así es. Todas las locales más todas las federales. En el caso de Guerrero, bueno, hace 3 años tuvimos la elección local a gobernador, presidentes municipales Así es. y el Congreso local. Hoy se repite solamente para presidentes municipales y Congreso local. Ahora hay estados que van en la siguiente, se van a elegir gobernadores Así es. en 3 años. En la intermedia, digamos, porque hasta la otra será la otra presidencial. En la intermedia hay varios gobernadores que se van a elegir. Sí, es el Pero, caso de Guerrero, pero igual. no diputados federales, no senadores, tengo entendido. No, diputados federales sí, porque son cada Ah, 3 bueno, años. son cada 3 Cada años, 3 claro, años, claro, así es. y locales, incluso y presidentes municipales. Pero ya irán incluidos ahí algunos gobernadores de los estados, como Guerrero. Guerrero. Así como es. Guerrero. Sí, sí, Dentro de 3 años estaremos Así votando es. para gobernador, para Congreso local, Ah, para bien. el Presidentes diputados municipales, federales presidentes y municipales, alcaldes. senadores. No, senadores son cada 6 años. Alcaldes senadores, y ¿no? diputados locales. Alcaldes, sí. Pero diputados federales sí. Sí, Sí, Así es, sí. van a ser 4 boletas. así es. ¿Cómo es esto de que hay diputados federales de 6 años y de 3 años? ¿Es así? O sea, No. Todos son los 6 diputados años. federales. Si son 500 diputados En los la senadores Cámara sí Baja. creo que se eligen, se eligieron unos para 3 años, acuérdate, Sí. y otros para 6, para que Sí. se estén Ah, renovando. es el Senado. Se van a renovar dentro Pero de 3 todos años. duran 6 años. Es Todos duran ya, 6, claro. solamente pero uno se por una renueva cada ocasión 3. Fueron 3 años. Sí, Para Para hacer emparejar el toda traslape, esta- exacto. así es. Ok. Entonces sí se está renovando cada 3 años, la mitad. La mitad del Senado es Así correcto. es. Ok, ¿es el único país que hace esto o en Estados Unidos también cada 4 años cambian todo? No conozco si en Estados Unidos bueno, sea- o bueno, pero otro es país, bueno, otro país. pero me parece una medida inteligente porque está renovando, metiendo fuerzas nuevas a la Cámara de Senadores. Eso retroalimenta la participación política de todos los partidos. ¿Por qué? Porque la gente está evaluando un gobierno de la República, por ejemplo, el que gane la presidencia de la República estará evaluado en 3 años. Si está respondiendo a las expectativas que prometió, va a lograr la mayoría otra vez, pero si no está cumpliendo las expectativas de la ciudadanía, le van a refrendar el voto a otro partido, ten la plena seguridad. Entonces, precisamente por eso el Senado se está renovando, para que las fuerzas políticas de 3 años
reivindiquen a una nueva fuerza política en todo caso. Ahora, lo que sí sucede en países con un régimen parlamentario, como el caso del Reino Unido, ellos tienen un contrapeso natural, es decir, el partido que gana la votación es el que coloca al primer ministro. Así es. Pero en el Congreso o en la Cámara Baja ponen al del otro partido, es decir, al contendiente, lo cual hace un sistema de contrapesos muy interesante. De tal manera que nunca el primer ministro tiene la mayoría de su Congreso. Y eso es muy sano, además. Pero para lograr esa mayoría, si un partido político no tiene totalmente el número de diputados, tiene que hacer alianzas al interior del Congreso para que pueda nombrar al primer ministro y nombrar a los ministros. O sea, los ministros los nombra el propio Congreso, no los nombra el primer ministro. O sea, ellos no responden ni le rinden cuentas al primer ministro, le rinden cuentas al Congreso. Eso es el sistema parlamentario, así funciona. Sí, es muy interesante, es muy interesante. Y en México... Por eso hablaban muchos, incluso lo dijo alguna vez Muñoz Ledo, alguna vez lo dijo, ¿cómo se llama? El que fue gobernador de Sonora, que hablaba de, ¿cómo se llama? Beltrones, hablaron de un sistema semiparlamentario, hablaban también de la segunda vuelta y estos asuntos, ¿no? Bueno, esa segunda vuelta que no se aprobó, ¿no? En esta no se aprobó. No, pero hay avances significativos y me parece que vamos hacia allá. Pues ojalá, porque, pues digo, en el caso de Acapulco también es histórico que estemos eligiendo a 10 candidatos a la alcaldía, ¿no? O sea, así es. Porque hay muchos partiditos que solamente están participando para ganar regidores que ponen a sus esposas, a sus esposos, o bien para negociar un porcentaje con el Instituto Electoral para poder seguir manejando recursos públicos. Yo creo que debe de endurecerse un poco la ley está electoral. Endurecido, ¿eh? Varios de los que participan está endurecido con el 3%. No lo van a lograr, de esos 10 partidos que están participando, yo creo que 4 no van a lograr ese 3%. Sí. Por lo tanto, sí van a lograr un regidor, a lo mejor aquí, pero ya no participan, ya no van a tener recursos. Pero necesitan más del 3% para tener un regidor. No, es el 3%. Por eso. Pero el 3% es alto para la votación que va a haber. O sea, es el máximo de la votación. Del hay partidos que están participando ahorita que perdieron su registro en la anterior elección, sí, y ahora lo están solicitando otra vez y participan, a lo mejor lo vuelven a perder y así se van cada 3 años. Pero están obteniendo recursos, o sea, pierden un año, pero el otro año ya tienen más. Hay un condicionante, ¿no?, para la obtención de recursos. Es el 3% el registro. Sí, pero tiene que ver también con la elección en la que están participando. Hay algunas condicionantes, por ejemplo, en la primera elección donde participa un partido político, no puede hacer alianza con ningún otro, es decir, tiene que ir solo. Pero si lleva recursos, sí, pero no es el mismo. Bueno, un partidito, ¿sabes cuánto tiene un partidito pequeño? Tiene de 10 a 15 millones en el Instituto Electoral del Estado. No, sí, claro que no. Claro. No, mira, no lo creo porque hubo un candidato que en anuales, la campaña... estoy hablando. Bueno, sí, anuales. Claro. Bueno, ok. Anuales, okay. Sí. Entonces digo, 10, 15 millones anuales para un líder que pierde su tiempo y que ahora también hay otras condicionantes. Se supone que el partido político nuevo tiene que ingresar a participar en lo que se llama cultura política democrática y como tal tiene que hacer, digamos, una publicación mensual. Debe tener un órgano de capacitación política. Hay varias equidad de género, una estructura en todo el estado, en fin, hay varias cosas que por supuesto le hacen gastar. Y se supone que esas prerrogativas que están por ley son las que se deben ocupar en eso. Las comprueban, claro. Y dicen que sí las ocuparon. Y hay una fiscalización muy severa. Ahora sí, ya hay una fiscalización. Ahora sí. Y si no, les hacen regresar ese dinero. Yo a lo mejor aumentaría a 4%, ¿no? Para ver qué pasa. El 3 es fuerte, ¿eh? Yo te aseguro que esos partiditos no van a lograr el registro. Pero sí, yo creo que sí, de alguna forma... Es más, ni siquiera van a meter un regidor. De alguna forma... La mayoría creo que sí. Yo creo que va a haber meter regidores de 4 partidos nada más, en el caso de Acapulco. Mira, voy a mencionar los partidos que van a tener. El Frente, van a tener el PRI, va a tener Morena, va a tener...
¿Qué otro partido está? El PT y Nueva Alianza. El PT Y yo ahí tiene el 3%, sí. y yo probablemente. ahí le dejaría. Nada que más son- un regidor tendrá el Yo me PT la- si es que lo logra. Y Nueva Alianza también creo que uno. Yo no creo que Nueva Alianza. Aunque me habían dicho que el PT bajó a 2 o 1.5. Bien, ya si no es nos así, ya metemos en obviamente ya temas- no. En temas Así es. censurables, pero Pero algo... Nueva Alianza no creo, ¿eh? Bien, Yo creo que a mejor ver, que uno creo. así. No, yo no. raspando. No creo. señores, No creo. señores, orden. Yo lo que he visto, y bueno, todos vimos durante esta etapa algunos sondeos, muy pocos sondeos de candidatos a las alcaldías. Y, Ya, bueno, y yo no sé veía si se unos- den cuenta, sí, pero no voy a los- decir no voy a decir las encuestas ni nada, pero algunos presentaban a su favor, todos. Bueno, no, yo es vi, que un- todos yo vi presentaron una, a su yo vi favor. una que hicieron unos amigos míos de manera muy real, pero pues bueno, no la vamos a comentar porque eso no es motivo. Ok, es bien. motivo de sanción. Yo algo de lo que vi en estas encuestas es que estos partidos nuevos, sus candidatos tenían algo de fuerza y no los voy a mencionar, pero yo creo que hay dos partidos Ya para hablar de estos nuevos. 3% más o menos. ¿eh? Yo creo que sí les va a dar locales, para el los 3%, así es, de los locales, ¿no? O sea, son partidos que, pues, que lo que hicieron fue colocar un buen candidato, un candidato ciudadano, y pues bueno, ahí se va a ver, ahí estaremos hablando el próximo martes, ¿no? Ya de resultados y números, algo Pues así, sí. si no Aunque queda la fíjate elección que- muy tensa. Fíjate que mucho se presta, te lo voy a decir sin comentar partidos ni nada, a que dividan el voto. Exacto. Se trata de dividir el voto para que uno u otro gane. Entonces, por eso se deben hacer dos cosas, o instituir la segunda vuelta, o de plano poner mucho más requisitos para, Sí, que sea para un que no haya partido tanto nuevo, partido. o sea, al rato pues, va a agarrar cualquier hijo vecino y va a fundar su partido. Porque Ahora, no por mucho, ejemplo, ¿no? Se ha hecho, ¿eh? Se ha hecho. Sí, claro, sí. Sí. Hay Y así tenemos partidos en la actualidad. Sí, hay partidos que son propiedad de una familia, ¿no? Sí. El Y partido que del... Bueno, ya no, No, te iba a no, decir, no. pero ya no digo nada. A ver, dilo. Producción lista con el... pero, No. Pero no. Bueno, vámonos a un corte acá porque ya nos está sangrando aquí de las ganas de hablar de los otros. De cruzar la línea. Sí, caray, vamos a hablar mejor durante el corte. Vámonos y regresamos ya para el último bloque de Coyuntura 2018. Agua Lubi, la mejor agua purificada de Acapulco. Tecnología y calidad en el proceso de purificación logran que el agua de nuestros contenedores esté baja de sales y libre de bacterias. Contamos con excelente servicio a domicilio, ya sea en la comodidad de su hogar o en su negocio. Comuníquese al teléfono 486-1805. Agua Lubi, confianza hecha pureza. ¿Piensas votar a ciegas? Para votar bien, primero hay que conocer. ¿Quiénes son y qué prometen quienes aparecerán en la boleta electoral? Jesús Lépez y Laura Sánchez Granados te lo dirán todos los sábados de 12 a 1 de la tarde en Boleta Electoral, una contribución de Sur TV al voto razonado. Sé testigo del proceso electoral más relevante del siglo. Sur TV, el canal con la mejor barra política de la televisión en Guerrero, te llevará al momento noticias, entrevistas y el análisis político sobre lo que ocurre en esta jornada electoral, con cobertura estatal y la mejor información nacional. Todo el día, este domingo 1 de julio, infórmate en Sur TV, Canal 76, la televisión de tu elección. Bien, ya estamos en el último bloque de Coyuntura 2018 y vamos con las preguntas clásicas, ¿no? Esta etapa. ¿Cómo puede uno votar correctamente? ¿Cómo sabe uno que está emitiendo su voto y que es correcto y que va a ser válido? Ese es un buen tema. Fíjate que anteriormente tendría que haber sido marcado solamente dentro del cuadro.
y que fuera de manera muy clara. Porque Si te venían los salías tres un partidos. poquito, si te salías un poquito del cuadro, en la casilla se decía que era nulo y se iba a los nulos y había muchísimos nulos. Después hubo una resolución en la que se determinó que era suficiente con que fuera clara la intención del voto. Entonces, si te pasas por 1 centímetro, pero está claro que tú votaste por determinado partido, no importa si te saliste un poquito del recuadro, es claro que tu voto es por ese partido. Claro. Entonces, ya ese ya no se nulifica. Ok. Así es, y ahora, antes venían la coalición de partidos con el mismo logotipo, en el mismo cuadro. El mismo cuadro Ahora todos. no, los partidos coaligados por un candidato, hay 2 candidatos que tienen 3 partidos. Entonces, esos partidos llevan el nombre del candidato. Si tú votas por cualquiera de los 3 de manera independiente, el voto va a dar al candidato, pero al partido. Pero si votas los 3 partidos que apoyan al candidato, el voto es válido para el candidato, pero para no se los acumula a un partidos. partido. Entonces, eso ya lo saben los representantes de casilla, van a valer ese voto. Pero si te equivocas y marcas un candidato y marcas otro diferente, nulo. entonces es nulo. Ok. Y obviamente, como tú decías, si se sale, la cruz está dentro de un cuadro y se sale, pero donde está marcado, ese es válido. Luego también, si tú le mientas la madre a un candidato, si le pones ahí En su recuadro. le mientas la madre, es válido para el candidato. Es correcto. Sí, Si eso se la mientas en toda la boleta, entonces ya es nulo. Graben nulo, este claro. programa, graben este Así programa, es. ¿no? Así es, ¿En serio? pero si en Ok. su cuadro le mientas la madre, es un voto que se le va a acumular a él. ¿Y qué pasa si se la mientas en toda la boleta? Pues Es un voto nulo. voto nulo. Ok. Porque estás marcando Todo. varias opciones. Ok, ¿y qué pasa si en toda la boleta trazas el nombre o el apodo de un candidato o sus siglas, sus iniciales? También se hace nulo. Se hace Porque nulo, ¿verdad? estás ocupando muchos recuadros. Hay una opción al final Abajo, en donde hay uno en blanco y ahí puedes anotar el nombre de Y alguna puedes poner la persona. grosería que quieras abajo, pero no en toda la boleta. Ok, Hay historias, por ejemplo, que dicen que en alguna elección hace muchos años en México, la elección la ganó el ratón Topollillo, porque dice que la mayoría de la gente en ese cuadro en blanco Le lo puso puso ahí ahí. Topollillo, así es. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo voy a lanzar varias hipótesis, ¿no? ¿Qué pasa si yo voto por un candidato bien dentro del recuadro, la cruz y todo, y abajo en observaciones se la miento a otro candidato? Es nulo ese voto. Sí, hay que es tener mucho nulo. cuidado Sí. porque anulas tu voto. Tiene que ser solamente una opción, la opción, marcada sí. para hacerlo válido. Así es. Ok, había rumores en este sentido de que el crayón se borre y quién sabe qué. Sí, de preferencia, mira, hay que llevar nuestro plumoncito. Pero hay que decía- ponerle el crayón y encima el plumoncito. Oye, Borran Pepe. el otro y ya no se borra este. Pero yo escuché rumores de que si el plumón podría traspasarse otras boletas y que mejor no plumón, que mejor una pluma. Hay que llevar nuestra plumita. Cualquier cosa que haga expresar por escrito la opción que escogiste, se vale. Puede ser lo que sea. Ok, si yo desconfío de todo medio de tinta y prefiero perforar mi boleta ahí no. donde está el candidato No, es inválido eso. Parece que sí lo y van a lleve mi hacer. perforador así de un punto y plazo sobre... No dice que debas perforar la boleta. La ley no dice. Dice que No. debes cruzarla o ponerle una paloma. Ese es motivo de discusión porque estaría clara también la intención del voto. Sí, pero y a no está final en de la cuentas ley. eso es lo que No cuenta. está en la ley, confundiría a los funcionarios de casilla y van a anular el voto. Aunque sea por tu Seguramente lo candidato. anularán. Seguramente se lo van a anular. anularía. Mejor Ok. lleva tu pluma o si no tienes la opción, pues ponle la cruz con lo Bolígrafo, que dicen, bolígrafo. que es el- Sí, que es un bolígrafo, bolígrafo. lo que sea, puede O ser. pluma Bic también se nota. También, nada más que no Hay podemos gente que decir pone la puntos. Puede marca. ser de otra marca Hay también. gente que en no vez, pasa de, nada. en vez de poner paloma cruz pone un puntote así. Sí, es válido, es también, válido también, claro que sí. Así es. Ok, bueno, vota uno por... ¿Qué pasa si uno escribe el apodo o sea, no marca ninguna recuadro y abajo pone el nombre, el apodo, las siglas de su candidato? Tendría que contarse como válido a favor de ese candidato. Tendría, pero va a confundir a los Sí, funcionarios de casilla sí. seguramente. Ahora, eso sería- En algunos lados lo van a anular. Eso sería algo que tendrían que discutir en la casilla los representantes de Exactamente. cada partido.
En mi pedir- punto de o vista pedir la sería válido. orientación- O pedir la orientación del Instituto Electoral. Sería válido porque marca claramente una opción. Claro, Exacto. pero eso sería ya de consulta a los funcionarios electorales. Bien, ¿qué pasa si en el hipotético de que pues, por alguna razón llegué a votar a las 5:30 y ya no había boletas en mi casilla, se habían acabado? O sea, ¿puede existir eso? ¿Realmente hay un número de más? Precisamente por eso se les pide a los funcionarios de casilla que al inicio cuenten las boletas. ¿Cuántas Ok. tienen? Y algunos que las suscriban, que las firmen, para verificar al final que todas estén firmadas. O sea, eso Pero se ¿y cómo hace. comparas eso? ¿Cómo sabes que ese número de boletas que tú tienes es el Tienes no, real tienes con el padrón, tu padrón? Tienes el padrón y eso ahí te dice cuántos son. Pero el padrón que tienes es de todo el estado, no es el No, padrón, no, es de la no, casilla. es de la Ah, casilla. es de la casilla, Sí, es de la perfecto. casilla. Y ahí te dice, son 700 electores, debe haber 700 boletas. Es más, hay Sí. secciones electorales en donde hay hasta 8 casillas. Sí, claro, por Hay unos muy Igual, grandes, Si llegaran Y a cada- faltar cada boletas, casilla tiene su padrón. se llegaran a faltar boletas, Porque se son- tiene que asentar en un acta de que faltaron 50, 80 boletas o 100 boletas. Sucede, sucede. Sí, sí, sí. La distribución de las casillas en una sección electoral es, lo recordarán, es por orden alfabético. O sea, Así de es. la A a la J tal, de la J a la E, en fin, así hasta completar todo el listado nominal. Lo que tú dices, que se agoten las boletas, es frecuente en las casillas En las especiales, en las casillas especiales, que normalmente en el caso de Acapulco se han puesto en la costera, entendiendo que hay turismo y que es gente que tiene su derecho a votar, no podrá votar por los candidatos locales, pero podrá votar para la presidencia de la República, si vienen Ok. del Distrito Federal o de alguna otra entidad. Y en esos casos, yo recuerdo cuando menos en las últimas 2 o 3 elecciones presidenciales, se han agotado las boletas a las 2 o 3 de la tarde. Bien. Y si eso sucede, no hay manera ya de que puedan votar. Un tema Sí, que... cierto, Ajá. cuando llegó al 100%. Pero no tienen por qué agotarse si eres elector en esa casilla. Debes Claro. de- No, de no por tener eso, tu pero boleta. las En las especiales. especiales. Las especiales sí, es que mucha gente, principalmente en un lugar turístico, quieren votar porque están fuera de vacaciones para presidente de la República solamente. Solamente. ese Porque es no el pueden caso. votar para el Senado, para diputados federales o locales, a menos que sean de Guerrero. Si son de Guerrero, Solamente pueden- podrán votar para senadores. Para nada senadores más. y presidente de la República. Si están fuera de su distrito, dentro de su distrito federal, aunque no en su municipio a veces, porque a veces, por ejemplo, Coyuca depende un poco de lo que es Pie de la Cuesta y toda esta zona, tengo entendido. Entonces, si estás fuera de ese distrito, podrás votar para diputado, no. Si estás en tu distrito, aunque no estés en tu casilla, puedes votar para diputado federal o local, en el caso de que sean varios municipios. Pero necesitas verificar que sea tu distrito. Claro. Si no, ya no puedes votar Bien. por tu distrito, ni local ni federal, Sí. sino por el Senado, si eres de Guerrero, y por Bien, presidente. hay, de la hay un República. tema que estamos discutiendo por WhatsApp y que no hemos tocado aquí. ¿Puede haber fraude en este proceso electoral? Y olvidémonos de que los mapaches y que eso. O sea, realmente el sistema electoral mexicano, o sea, está todavía, o sea, existe la posibilidad que en el sistema Ahora, electoral Yo no se me dé un olvido de que fraude. hay mapaches. Los mapaches existen en la historia electoral de Sí, México. no, y nos los acordamos soviéticos. también que los más grandes, pues no sé cómo pronunciarlo, pero los actores principales del fraude electoral más grande de México, pues ya están en otro partido. Pero insisto, o sea, en la actualidad, con tantos cambios. ¿Sabes seguros cuándo y se va a todo, acabar con todo eso? Ajá. Cuando se penalice sin Bueno, pues está el ¿Está FEPADE, penalizado? está el no, TRIFE. no, pero Claro que que, está que- penalizado. que sea un delito grave el hecho de comprar el voto. de ¿Por otorgar cuántos dinero. años te dan por comprar un voto? No, bueno, es que está muy frágil la ley, muy O sea, ok, entonces habría que aumentar penalidades. sí, pero es- sin derecho a fianza. A ver, ¿y cómo Sin lo derecho a compruebas? fianza. No, claro que se puede comprobar. Claro que se puede. Sí. Bueno, Por vuelvo a- eso no, necesitamos yo no- autoridades que mira, investiguen. Desde luego que siempre hay trampas para todo. La FEPADE y es hay una gente institución hábil. muy laxa. Sin embargo, muy las elecciones las hacen los ciudadanos. Es decir, en las casillas, que es donde se cuentan los votos, se pone la sábana, se hace pública la Claro. votación. Todo eso lo hacen ciudadanos. O sea, tanto los que son las Así autoridades en las casillas,
como los que son representantes de los partidos, y todos lo firman, y cada quien se lleva una Así copia. es, pero hay gente que opera el día de la elección o antes de la elección, los sábados, el viernes, el Sí, sábado. pero- Operan con líderes en las casas, el reparto de dinero, movilización de gente rara, movilización de gente armada, de gente que, o sea, todo eso se genera, ¿eh? Entonces, no digo que un partido lo promueven varios partidos, todo esto. Ok, pero... Entonces, hay que evitar todo eso. La movilización Sí, claro. popular es lo único que puede evitar que vayan a robarse una casilla. Eso es mapachismo. Sí. El hecho de ver que estás perdiendo una casilla y promover que quemen la urna. Sí, pero o vuelvo promover a lo que se les roben dije al la urna. principio. Es muy complicado. Desde el Bien. interior del sistema electoral mexicano, o sea, podría existir un fraude. O sea, imaginémonos que no hay mapache, ni ratón loco, ni carrusel, que todos van a votar por su propia voluntad y que el fraude se cometa dentro del INE. ¿Es posible eso? Yo Antes no veo se dónde, podía. ¿eh? Yo no Ahorita veo ya dónde. no. No sé, pero antes se podía. Yo no veo Antes dónde. lo hacían. No veo manera, no antes se veo metía, manera. el único que podía entrar era el presidente del Consejo Electoral en aquellos años y cambiaba todo. Y al otro día amanecía otro. ¿Sí me No, explico? se caía el sistema, sí, te Sí, explico, no, sí. no había sistema, no había nada. tú Llevaban las estás urnas hablando de antes y al otro de- día sesionaban. Fue Pero al otro familiar. día se metía el representante del Consejo Electoral y cambiaba todo. Pero cuando Bien. se cayó el sistema fue una noticia Sí. nacional. Sí, pero Bueno, eso sí. bueno, se nos termina el tiempo ya, gracias a Dios, porque pues nos tienen muy limitados esta veda, Así pero ya es. el próximo martes ya estaremos hablando de qué pasó el domingo. Por favor, vaya a votar por el candidato que usted Oye, ¿y quiera. el domingo que iba a haber programa o no va a haber? Sí, vamos a tener... A la sí. 1. Qué bueno que Sí. lo dices, Pepe. Vámonos rápido. Vamos a tener 2 emisiones de Coyuntura 2018, a la par de los cortes que va a estar haciendo Sur TV. Uno a la 1 de la tarde, conducido por Jesús Lépez, director, y a las 7 de la noche aquí los voy a ver precisamente para pues platicar estas incidencias dentro de la jornada electoral, que yo no sé si las vean nos impida decir ganó fulano o no, pero bueno, aquí vamos a estar el domingo a la 1 de la tarde y a las 7 de la noche para platicar dentro de Sur TV, y también nos vamos a colar en la transmisión de Acapulco News. Aquí nos vemos. Pues aquí nos vemos, vaya a votar, por favor. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, gracias.